El siguiente párrafo de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Y cuando pensamos en una orquesta sinfónica, una orquesta donde hay una variedad de músicos, o aquí también nosotros con el grupo de alabanza, todos están, hay muchos instrumentos. Quien se me olvidaba era Juan. Juan, bienvenido, que hace tiempo que no te veo. Ahora cuando te he visto he recordado. Pues pensar en una orquesta sinfónica. Hay muchos músicos, instrumentos diferentes, y todos están tocando una misma partitura. Cada uno toca una nota diferente, pero todos van en la misma armonía, todos van juntos. Y pensar también en un barco de remo. Si los remeros no reman todos a una, si no van sincronizados y reman todos con la misma fuerza, pues es un problema, ese barco no va bien. Pues eso es lo que de este tema es de que nos quiere hablar el apóstol Pedro en esta mañana. El título que le he puesto a esta predicación: el camino de la unidad de la Iglesia. Hay un camino para conseguir la unidad en la Iglesia y es responsabilidad de todos. El tema es un mismo sentir. Todos los remeros tienen que ir, algunos van dando voces, van dando una indicación, y todos reman a la misma vez, sincronizados, todos con la misma fuerza. Pues de eso es lo que se trata ese tema de hoy. Hemos visto en el contexto inmediato que Pedro nos ha exhortado a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo, a guardarnos de los deseos carnales. También hemos visto cómo nos ha exhortado a someternos a las autoridades, siempre que no vaya en contra de la voluntad de Dios. También nos ha exhortado a someternos a nuestros amos terrenales, a obedecerlos. Y también nos ha exhortado a someternos dentro del matrimonio, al hombre y a la mujer. Y ahora dice la palabra del Señor, en el capítulo 3, versículo 8, versículo del 8 al 12. Finalmente, sé todo de un mismo sentir. Sé todo de un mismo sentir, compasivo, amando fraternalmente, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablan engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hasta aquí la palabra del Señor. Este párrafo lo he dividido en 3 partes. Primero vamos a ver de versículos 8 y 9 el propósito. Todos estamos llamados a un mismo propósito, un mismo sentir. Luego vamos a ver el deseo, versículos 10 y 11. El deseo. ¿Quién quiere ver días buenos? ¿Quién quiere ver días buenos? Pues de eso nos habla también el apóstol Pedro. Y luego vamos a ver el versículo 12, por último, el rostro del Señor que está contra aquellos que hacen mal y está atento a los oídos de los que hacen bien. Pues bien, sabiendo ya hecho, primero lo que nos dice es finalmente. Parece que va a concluir la carta, pero a la carta todavía le quedan 2 capítulos más. Ahora mismo estamos en el ecuador de la carta. Son 5 capítulos, vamos por el 3 y medio, nos quedan más o menos la mitad. Finalmente, no es que esté terminando la carta, sino que está resumiendo el propósito de su enseñanza. Está diciendo, nos ha hablado antes de varias cosas, como he dicho antes, y ahora dice, resumiendo, finalmente, en conclusión, sé todo de un mismo sentir. Sé todo de un mismo sentir. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, como lo traduce la Nueva Versión Internacional.
Vivir en armonía como una banda sinfónica, en armonía como un barco de remo, todos remando a una. La palabra que se traduce por un mismo sentir o en armonía, en el griego, la palabra también es muy fea, homofrón, pero tiene un significado literal que quiere decir pensar lo mismo, tener una mentalidad similar, que no es igual, procurar y mantener la unidad de corazón. Nos habla de lo adentro, de lo intestino, de ahí traduce esa palabra. Un mismo propósito. Es lo que se traduce de un mismo sentir, todo de un mismo sentir. Vivan en armonía los unos con los otros. No está diciendo que todos pensemos igual, que todos vistemos igual, que todos hagamos las cosas igual, que vayamos con un uniforme. Eso es uniformidad, de eso no está hablando. Podemos aquí, como en una orquesta, hay variedad de instrumentos. También nosotros somos diferentes, el Señor ha hecho diferente a cada uno de nosotros con distintos dones. Pero que esos dones todos vayan con un fin, un mismo sentir, con un mismo propósito, que es la de dar la gloria a Dios y extender su reino. No quiere decir que estemos de acuerdo en todo, porque eso es imposible. Cada uno tenemos nuestros gustos, nuestras preferencias, y eso no es lo que nos está pidiendo. Lo que nos está pidiendo es que trabajemos unidos, que trabajemos con un mismo propósito. La unidad es trabajar juntos hacia un objetivo común, caminar juntos. Aunque pensemos diferente, aunque tengamos manera de hacer las cosas diferentes, pero trabajar todos con un mismo objetivo, con un objetivo común. Todos trabajando juntos, con un mismo propósito, como los remeros. Hay una frase que dice, y estoy de acuerdo con ella, en lo fundamental, unidad. En lo que no se puede negociar, en las doctrinas básicas fundamentales, unidad. En lo fundamental, unidad. En las cosas que no son esenciales, que podrían ser de una manera, podrían verse de otra, no sabemos todos los detalles, ahí libertad. Tenemos libertad para pensar cada uno como bien creamos. Y en todo lo demás, tener amor unos con otros. Entonces, repito la frase, en lo fundamental, unidad, en las cosas que no son esenciales, libertad, en todo lo demás, amor. Lo que quiere decir que en lo fundamental, en lo que nos une, ahí estemos unidos, trabajando con un mismo propósito. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos une como hermanos? ¿Qué nos une? ¿Por qué venimos el domingo aquí a este local a adorar al Señor? La respuesta es clara, ¿no? Porque somos ¿qué? Somos hijos de Dios, somos hermanos en la fe en Cristo. En Efesios 4, versículo 3, dice, respondiendo a esta pregunta, ¿qué es lo que nos une como hermanos? ¿Por qué debemos trabajar con un mismo propósito? ¿Por qué tenemos que tener un mismo sentir, aunque sabemos que somos diferentes y podemos hacer las cosas de manera diferente? Pero el objetivo es un objetivo común. ¿Qué es lo que nos une? Pues un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo, y por todo, y en todo. Y el versículo 3 dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 3. Estamos llamados, nos une un Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un Dios y Padre de todo, la misma fe, todos los que estamos aquí, o espero que todos los que estemos aquí tengamos la misma fe en Cristo Jesús, que hayamos aceptado esa sangre que nos justifica delante de Dios Padre y nos reviste con su sangre y Dios nos ve justos delante de Él. Pues eso es lo que nos une, la fe en Cristo, un mismo Padre, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Pero nos dice antes que seamos solícitos, que seamos atentos, que andemos con diligencia, que lo hagamos con rapidez,
con atención, que no nos dejemos caer, sino que lo hagamos con prontitud. ¿Y qué tenemos que hacer? Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hoy Maite nos ha hablado de la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos da. Cuando dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera lo hubiera dicho. Esa es la paz que el Señor nos da, que tenemos una esperanza que es certera, una esperanza verdadera, una esperanza reservada en los cielos para nosotros. Y en esa esperanza y en esa confianza esperamos. Y todos somos hijos de Dios por esa fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que tenemos esa fe, somos hijos de Dios. Y eso es lo que nos une. Y como nos une esa fe en Dios, tenemos que trabajar juntos, remando todos en la misma dirección, todo con la misma fuerza. No yo me quedo aquí descansando, el otro levanta remo, el otro mete remo cuando no corresponde y frena el barco. Todos juntos tenemos que remar, todo con la misma fuerza, con las mismas ganas, escuchando la voz del capitán del barco y remando juntos con fuerza. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, trabajar para mantener la unidad en la Iglesia. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz es el vínculo, es el pegamento que nos une. La paz entre hermanos, el amor entre hermanos. Si no hay paz, si no nos esforzamos por guardar la paz entre nosotros, difícilmente vamos a estar unidos. Pues la unidad se consigue por la paz y también se consigue con el servicio, como veremos más adelante. Estamos llamados a guardar ese vínculo de la paz entre hermanos. Y lo tenemos que hacer con prontitud, con rapidez, trabajando y esforzándonos en guardar esa paz. Es fácil cuando hay en la iglesia que ha habido divisiones, a lo mejor muchas veces han sido por cosas pequeñas, por no saber bajar nuestro orgullo, por no saber callarnos a tiempo, por no saber callarnos a tiempo. Y ha habido iglesias a lo mejor que se han dividido, hermanos que se han enfadado, y nosotros tenemos que trabajar por esa paz, porque el Señor, para que trabajemos por ese vínculo de la paz que nos une. Y a veces podemos arruinar una iglesia si un músico no toca esa partitura, la toca a destiempo, toca la nota que no son, arruina esa partitura. Si cada uno va por libre, cada uno va como quiere, y el remero tampoco rema con la misma fuerza que el compañero, pues ese barco no puede ir bien. Debemos someter nuestro orgullo delante del Señor. Debemos someternos para que la paz en la iglesia, la paz de Cristo reine. Tener un mismo sentir, un mismo propósito, porque somos unidos por la sangre de Cristo, y significa que tenemos que mantener la unidad en el vínculo de la paz. Mantener la unidad de la iglesia, aunque pensemos diferente, eso no es motivo, aunque yo lo haría de esta manera, pero todos tenemos que remar hacia una misma dirección. Y ahora nos dice en el versículo 8, compasivo, amando fraternalmente, misericordioso, amigable. Nos exhorta a caminar en estas 4 virtudes y luego veremos algunas más. Nos exhorta, nos enseña el camino de la paz, a que seamos compasivos unos con otros, a compadecernos, a tener misericordia por los demás, a ser movidos. Cuando vemos que una persona está sufriendo, compadecernos y manifestar la misericordia. Cuando tenemos compasión por un hermano, la misericordia actúa. La misericordia es la manifestación externa de la compasión,
La misericordia y la compasión van unidas. Primero es la compasión, te das cuenta de que esa persona está necesitada y después la ayuda. Cristo tuvo compasión de las multitudes. ¿Recordáis cuando Cristo dio el sermón y no los quería mandar sin comer después de haber escuchado el sermón? En Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué hizo el Señor? Tuvo compasión, pero algo hizo. El Señor le dio a sus discípulos que pidiesen al Señor de las mies que le enviaran obreros. Perdón, aquí estoy mezclando una con otra. Al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y aquí el Señor les dijo que oraran para que el Señor mandara obreros a sus mies. Y la compasión se convirtió en oración. Cuando oramos por las necesidades de otros, estamos teniendo compasión y misericordia por los demás. También Mateo 15:32 dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. En este pasaje la compasión lo llevó a la misericordia y les dio de comer. La misericordia se convirtió en una acción. Esa compasión se convirtió en una acción y les dio de comer. No tuvo compasión y se fue, sino que tuvo compasión y actuó y les dio de comer. También en la parábola de los 2 deudores, dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le exhortó y le perdonó la deuda. Aquí vemos cómo la compasión también se convirtió en misericordia y le perdonó la deuda. La compasión, cuando tenemos compasión unos con otros, y ese es el camino para andar en unidad, tener compasión unos con otros, la compasión nos mueve a tener misericordia, la compasión nos mueve a actuar, a hacer cosas por los demás. Cuando vemos una necesidad, no cerrar nuestros ojos y mirar para otro lado, sino cuando tenemos compasión por alguien, ayudarle. Y eso es tener misericordia, ayudando a esa persona. La segunda virtud que nos dice también, y es el camino que nos guía hacia la unidad, se refiere al amor, amando fraternalmente. Se refiere al amor entre hermanos, a un verdadero compañerismo, a un amor teniendo un sentido de lealtad y como si fuera nuestra familia de sangre. Preocuparnos verdaderamente por los hermanos, preocuparnos por ellos y amarlos. Nosotros cuando nos convertimos, el Señor nos une a su iglesia y nadie que yo sepa de lo que estamos aquí ha elegido a su hermano. Yo no he elegido a mis hermanos de carne ni a mis hermanos en la fe, pero estamos llamados a amarnos. Te caiga mejor, te caiga peor, tenga un carácter más controvertido, más introvertido, pero todos estamos llamados a amarnos para que andemos por ese camino hacia la unidad. Efesios 5:1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda de sacrificio a Dios en olor fragante. No tenemos que esperar a sentir amar. El amor es una decisión. El amor es actuar. No tenemos que estar ahí sentados a ver si siento que lo quiero o no lo quiero. No, nos dice que andemos en amor. Y andar significa que nuestra conducta, que andemos, que mostremos ese amor. Y amándonos fraternalmente como hermanos, preocupándonos unos por otros. Y no esperar a sentir ese amor, sino el amor es una decisión. Y todo va unido, la compasión
nos lleva a tener misericordia y a actuar con esa persona porque lo amamos y es nuestro hermano. Y ese es el camino que nos relata aquí el apóstol Pedro, a caminar hacia la unidad, teniendo compasión entre hermanos, siendo misericordiosos, mostrando una ayuda práctica y siendo también amorosos, preocupándonos por nuestros hermanos y ayudándolos. Y también nos dice misericordiosos. Como he dicho antes, la misericordia es cuando actuamos, porque hemos sido movidos por la compasión. Primero somos movidos a misericordia, somos movidos a tener compasión. Y la misericordia es cuando nuestro corazón se mueve a hacer algo que creemos o nuestro hermano tiene necesidad de ello. En la parábola del buen samaritano, un ejemplo, en Lucas 10, 36 y 37 le dice Jesús: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo Jesús: ve y haz tú lo mismo. El que tuvo compasión fue el que ayudó al buen samaritano. El que fue movido a misericordia. Y esa misericordia te lleva a actuar, a ayudar al prójimo, a tu hermano. Entonces, nos está enseñando el camino hacia la unidad, hacia un mismo sentir, a trabajar por un mismo propósito, a remar en una misma dirección, todo sincronizado, con la misma fuerza y con la misma ganas. Es teniendo compasión, siendo misericordioso y amándonos entre nosotros. Y la cuarta virtud que vemos aquí, amigable, siendo amigable. En otras traducciones se traduce por humildad, siendo humilde. La humildad es una virtud que Jesús tiene por excelencia. Y el Señor Jesús nos enseñó el camino de la misericordia y de la humildad. En Juan 13, de 4 al 17, Cristo le lavó los pies a los discípulos y nos dio ejemplo que tenemos que ser humildes de corazón, amigables, tener confianza entre nosotros y manifestar esa humildad. Esto es difícil. Todo lo que nos pide el Señor es difícil, pero no es imposible. Vivimos en un mundo de que yo tengo que ser primero yo y después yo y tercero yo. Los valores del mundo son yo y yo. Los valores del reino, los primeros serán los últimos. Los valores del reino de Dios no tienen nada que ver con los valores del mundo. Primero nos enseña a amar a nuestros hermanos, a entregarnos a nuestros hermanos y después tú. El miércoles compartíamos en el tiempo de lectura y oración y estudio bíblico todo mezclado porque estamos haciendo un popurrí de todo. Compartía de que una vez escuché que la señal de tráfico más difícil de respetar es la de ceder paso. ¿Y por qué creéis que es la señal más difícil de respetar? Cuando salimos el miércoles, Pepe y yo nos quedamos ahí, en la puerta me dice: vamos a ver si este hace el hecho. Y ninguno hizo el hecho. Pero el hecho es más fácil de obedecerlo porque te está obligando. Ahora tú pasas olímpicamente o no pasas. Pero el hecho te dice: párate. Y te tienes que parar. Y si no te paras en seco, no estás cumpliendo el hecho. El ceder paso, ¿por qué es más difícil? Porque le tiene que decir: venga, pasa tú primero. En la medida de lo posible, tiene que ceder paso en las incorporaciones, en la glorieta. Pero, ¿por qué hay tantos accidentes? Porque todo el mundo quiere entrar primero. Todos quieren entrar primero. Pues eso es lo que deberíamos de
de tener interiorizado, de ceder el paso, tener siempre esa señal presente, de ceder el paso al hermano, ceder el paso a la hermana, tú primero y yo después. Pero esa es la señal más difícil de respetar. Y esa es la señal más difícil también de respetarnos entre nosotros. Ceder el paso, darle prioridad al hermano antes que a mí, antes que yo. Y a veces luchamos en la iglesia o fuera de la iglesia, en los trabajos, por cosas que son insignificantes, pero para nuestro corazón a veces importantes. Y si cediéramos el paso, nos ahorraríamos muchos problemas. Ceder el paso, ser humilde, ser misericordioso, ser compasivo. Si miramos a Jesús y aprendemos de Él, viviremos en un espíritu de humildad. Y se aplacaría un poquito nuestro ego. Pondríamos un poquito más presente la señal de ceder el paso. Mira lo que nos enseña Jesús. En Mateo 11:29, todos lo sabéis de memoria. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estas 4 virtudes hasta aquí nos ha enseñado el camino hacia la unidad en la vida cristiana. Nos ha enseñado a ser compasivo, a ser misericordioso, a ser amigable, a ser humilde. Y ese es el camino que tenemos que respetar y ceder el paso ante los demás para mantener la unidad en la iglesia, para mantener la unidad en la vida cristiana. Y el versículo 9 nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. No devolviendo mal por mal. A veces, cuando nos hacen algo, lo primero que se nos viene es cogerlo por el cuello, y eso es nuestro primer pensamiento. Tú me ofendes a mí, pues ya te quiero yo ofender. Tú me haces algo, yo también te quiero responder con ese mismo mal. Pero nos tenemos que frenar. Nos tenemos que frenar porque aquí los valores del mundo no pueden entrar en la iglesia, no pueden ser los valores del reino de Dios. No devolver mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario. Nunca se nos enseña que devolvamos mal por mal. Nunca se nos enseña que le digamos a nuestro hijo, si te empuja, tú lo empujas. Si te pega, tú le pegas. Eso no está en la Escritura, pero eso nace desde que somos padres. Cuando nuestros hijos son pequeñitos y le pegan, lo primero que le decimos, pues tú no te dejes pegar, tú le empujas también. Pero eso no es lo que nos enseña el Señor. El Señor nos enseña que maduremos y que respondamos con un bien, con un mal, respondamos con un bien. Porque fuimos llamados para heredar bendición. Y ser cristiano no es una tarea fácil. Cumplir estos mandamientos del Señor no es fácil. Pero lo podemos conseguir por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Mateo 5:44, Jesús nos enseña, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Ahora qué? Amad a vuestros enemigos. No amad al hermano que tiene sentado en el banco, que ya veré si lo amo o no, pero es más fácil amar a tu amigo. Pero amad a vuestros enemigos. Jesús rompe con todos los esquemas de su época y de la nuestra. Jesús a nosotros y a mí, el primero, me entran ganas de cogerlo por el cuello, pero no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, puedo hacer, pero estoy desobedeciendo lo que dice Dios. No podemos hacer eso, tenemos que responder con el bien, un mal con el bien, y amar a nuestros enemigos. Bendecid a los que nos maldicen, y estas son palabras del Señor, Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición, sigue el versículo. Las herencias, ¿quién ha cogido de aquí herencia alguna vez? Yo nunca he cogido herencia. La herencia se gana
no se gana, ¿no? Se recibe, ¿no? Una herencia se recibe, es un regalo que alguien te deja o un familiar te deja una herencia, esperemos que sea buena, que no sea una deuda, que sea una herencia que sea algunos miles de euros, que sea un regalo y que la recibamos con alegría. Pues eso es lo que vamos a recibir nosotros, para que heredaseis bendición, una herencia buena. ¿Y qué vamos a recibir? Pues en primer lugar, una herencia que está reservada en los cielos para nosotros, una esperanza viva, la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Esa es nuestra primera herencia, la salvación. Y debido a esta esperanza, a esta herencia que tenemos, podemos responder con bien un mal que nos hagan, pensando siempre en el más allá. Porque si pensamos en el aquí y ahora, lo que tengo ganas de cogerlo por el cuello. Pero no, pienso en la herencia que tengo reservada en los cielos, que Cristo murió en la cruz por mis pecados, que yo merecía ser cogido por el cuello y por su misericordia no lo soy. Pues tenemos que tener en mente esa esperanza reservada en los cielos para nosotros y responder un mal con un bien, que ya digo que no es fácil, pero por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y por esa esperanza reservada en los cielos podemos hacerlo. Tenemos un ejemplo muy claro con Esteban. Esteban fue apedreado, lo estaban matando y el Señor le dijo, y él le dijo al Señor que no tuviera en cuenta esos pecados, ¿no? Tenemos ahí un ejemplo con Esteban. Terminando esta primera parte, el propósito. ¿El propósito cuál es? Caminar juntos, en unidad, con un mismo propósito, unidos, remando todos a una, remando todos con la misma fuerza, no uno con más y otro con menos, como una orquesta, muchos músicos, muchos instrumentos, cada uno tiene unas notas en la partitura, pero cuando suena todo en armonía. Pues así debemos de andar por ese camino a la unidad, en armonía, en el vínculo de la paz, remando todos a una. Y esa es responsabilidad de todo lo que estamos metidos en el barco. Todos estamos llamados a guardar el vínculo de la paz en el Espíritu. Todo lo que estamos en el barco es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad del pastor, del diácono, del consejo de la iglesia, de la escuela dominical, de los jóvenes, de los niños, de los hombres, de las mujeres. No, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros de guardar la paz en unidad, en el vínculo de la paz. Y aquí el apóstol Pedro nos enseña el camino en el que debemos de andar. Y ahora versículos 10 y 11, el deseo. Le he puesto el deseo, ¿por qué? Porque dice 10 y 11. El que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿quién quiere ver días buenos? Ya Jesús nos dice que en el mundo tendremos aflicción y los días son malos. ¿Quién quiere ver días buenos? Ese es el deseo que tenemos. Y aquí el apóstol Pedro está haciendo referencia a un versículo del Salmo 34. La vida es un don, es un regalo del Señor. Y los días que tenemos cada mañana cuando nos levantamos es un día bueno, un día nuevo, y Dios quiere que tú seas feliz en ese día. Y te da un consejo, te da una exhortación. Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Aprovechando bien el tiempo, podemos ver días buenos. En Efesios 5:16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Refrena tu lengua del mal y tu boca de hablar engaños si quieres ver días buenos. ¿Por qué? Porque la mentira y hablar mal de otro
te puede llevar a vivir, te quita la paz. No puedes vivir en paz. Entonces, si quieres ver días buenos, refrena tu lengua del mal. Aquí el apóstol lo que está haciendo es reforzando el versículo 9. El creyente maduro debe dominar su lengua, evitando el chisme, la crítica, la murmuración. Por eso nos exhorta a guardar nuestra lengua del mal, porque nos podemos ver metidos en un bucle de maldad, de engaño y robarnos la paz unos a otros. Porque la lengua, mira lo que dice Santiago de la lengua, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua sin control incendia todo lo que pille. Por eso tenemos que ponerle freno a nuestra lengua. Mira lo que dice el Señor para controlar nuestra lengua. En Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de hecho, de mal procede. Y Salmo 141:3, deberíamos de levantarnos por la mañana, que fuera nuestra oración, este salmo, porque dice, pon guarda en mi boca, Señor, pon guarda a mi boca. Ayúdame a no pecar contra ti, ni contra el hermano. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Como si tuviéramos aquí en la boca un vigilante de seguridad, un guarda jurado, que cada vez que vayamos a hablar la boca nos diga, cada vez que vayamos a hablar mal de alguien nos diga, cada vez que vayamos a decir un engaño, una mentira, nos diga, como si tuviéramos un guarda en nuestros labios, en nuestra boca. Cuando estamos libres de engaño, cuando estamos libres de mentir, cuando estamos libres de murmuraciones, de chisme, cuando no hablamos de nadie, estamos en paz. Cuando no hablamos mal de nadie, cuando vamos con la verdad por delante, nos sentimos en completa paz. Y no hay falsedad en nuestros labios. Y podemos ver días felices porque vamos con la verdad por delante, porque no vamos hablando con engaños. Las personas que hablan una mentira tienen que recordar la siguiente mentira, porque no saben ya cuándo dijeron la última mentira, ya no se acuerdan lo que dijeron y nunca tienen paz, y al final caen en la mentira. Pues guardemos nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaños, porque así de esta manera vamos a ver días buenos, vamos a ver días felices, vamos a tener paz. Y también nos dice el versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busca la paz y síguela. Aquí nos sigue exhortando a buscar la santidad, a que seamos santos como el Señor es santo, a que nos alejemos de las cosas malas, a buscar la paz y a seguirla. Buscar la paz y seguirla. Y no robarnos la paz entre nosotros, sino buscar esa paz. La palabra del Señor nos llama a que seamos creyentes maduros y mantengamos la unidad mediante el vínculo de la paz. El vínculo de la paz, el pegamento de la paz. Eso nos ayuda a mantenernos unidos en ese camino que nos enseña el apóstol Pedro de la compasión, la misericordia, la humildad y ser amigables unos con otros y con el amor entre hermanos. Ese camino debemos de andar. En ese camino que nos enseña el apóstol Pedro, y guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el Nuevo Testamento se nos repite muchas veces, se nos repiten las cosas porque somos olvidadizos. Y hay un montón de versículos, pero yo he puesto 3. El Nuevo Testamento repite esto una y otra vez y nos exhorta a vivir en paz. En Romanos 12:18 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, está en paz con todos los hombres.
Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aquí está también el camino a la unidad y a remar todo con el mismo propósito y en la misma dirección. Y en Mateo 5:9 también nos dice el Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el último punto, versículo 12, hemos visto el propósito, hemos visto el deseo y ahora vamos a ver el rostro del Señor. Dice el versículo 12: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios nos ve cuando obramos bien o obramos mal. Él está atento sobre nosotros, sobre su Hijo, y sus ojos están puestos sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Él nos escucha cuando oramos al Señor. Tenemos la certeza de que Él oye. Y a veces nosotros vivimos como si habéis visto algunos edificios, algunos hoteles que los cristales son como espejos y tú no puedes ver nunca para adentro. Nunca puedes ver para adentro, pero el que está dentro sí puede ver lo que hay fuera. Pues a veces nosotros actuamos como si Dios no nos viera y actuamos y hacemos cosas que no son dignas del Señor. Y el Señor siempre nos ve. El Señor, ese espejo no le impide que veamos lo que hay dentro. Y el Señor ve nuestro corazón y ve cómo actuamos. Y Él está atento sobre nosotros, sus oídos atentos a nuestras oraciones sobre los justos. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Termino. La palabra del Señor nos llama a que seamos creyentes maduros y mantengamos la unidad mediante la paz. El apóstol Pedro nos enseña un camino para mantener la unidad en la iglesia, un camino donde tenemos que andar siendo compasivos unos con otros, siendo misericordiosos unos con otros, amándonos entre hermanos, siendo amigables, siendo humildes, alejándonos del mal, refrenando nuestra lengua, no hablar mal de nadie, ni hablar engaño. Y así podemos conseguir la unidad en la iglesia, remar todo con la misma fuerza, con un mismo propósito, con un mismo fin, con un mismo interés mutuo, que es buscar la gloria de Dios y la edificación de su iglesia y alcanzar el mundo que está perdido. Dice como resumen en 2 Corintios 13:11: por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. También tenemos un ejemplo, el ejemplo supremo es Cristo. Filipenses capítulo 2. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Si Él no estimó el ser igual a Dios, ¿qué voy a estimar yo? El miércoles comentábamos este versículo también, y decía: pero si Cristo, siendo Dios, se humilló hasta los sumos, hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿quién soy yo? Y me dice: con nadie. Y le digo: gracias por recordármelo. Pues así, yo no soy nadie para reprocharle nada a mi hermano. Yo no soy nadie para caer por encima tuya. Yo no soy nadie para no cederte el paso. Si tenemos el ejemplo supremo, Cristo, mismo Dios, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, y se hizo hombre y murió en la cruz por nosotros. Y nos enseñó ese camino a la unidad, ese camino al amor. Nos enseñó que le lavó los pies a los discípulos en un acto de servicio, de entrega,
Como decía Maite, el Señor antes de irse nos dejó muchas cositas encima de la encimera. Muchas cositas nos ha dejado. Y todas las tenemos que recordar. Recordemos que Cristo, siendo el igual a Dios, se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, hermanos, ese es el camino hacia la unidad que nos enseña la palabra del Señor. Andemos por ese camino en unidad, con un mismo propósito, con un mismo sentir, y no le demos lugar al diablo a que haya divisiones entre nosotros. Amén. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos enseña, Señor. Gracias por este ejemplo que tú nos das, Señor, el camino hacia la unidad entre hermanos, Señor. Ayúdanos a ser compasivos, a ser misericordiosos. No siempre es fácil, Señor, nuestro yo sale muy rápido, Señor. Y ayúdanos a tenerlo sometido bajo nuestros pies, Señor. Porque es fácil de que salga nuestro yo y no le cedamos el paso a nuestro hermano, Señor. Ayúdanos a remar todos juntos en la misma dirección, a remar todos con la misma fuerza, con un mismo objetivo, con un mismo propósito, con un mismo fin, que darte la gloria a ti, Señor. Edificar a nuestros hermanos, Señor, ayuda mutua y alcanzar el mundo perdido que está en el mundo, Señor. Ayúdanos tú y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.